envuelve todo. Qué gusto recibirte un día más aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios. Sé bienvenido si es tu primer video con nosotros. Te comentamos, este es un espacio en el que juntos aprendemos y somos edificados en la palabra de Dios. Si ya has estado en este lugar, bueno, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos. En este día estudiaremos el tema 2 clases de ceguera, continuando en Juan capítulo 9 versos 13 al 34. Y la palabra de Dios nos dice así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado de Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Sin duda alguna, estas citas bíblicas, cada una de estas historias bíblicas, nos enseñan verdades las cuales podemos aplicar día con día y también vemos comportamientos en algunos de los personajes que aparecen en estas historias que podemos ver reflejadas hoy en día. Pero vámonos por partes. Como podemos recordar, en el inicio del capítulo 9 de Juan, el Señor Jesucristo sanó a un hombre que había nacido ciego y se comprueba y se reafirma en este pensamiento que el hombre nació ciego. ¿Ok? Y este milagro ocurre, recordando un poquito, ocurre en un contexto en el que el Señor Jesucristo declara ser la luz del mundo, como vimos en el versículo 5 de este mismo capítulo. Y esto, bueno, amados hermanos, tiene una verdad espiritual más allá de la comprensión humana. Recordemos que esto todavía en este momento era un misterio. Y un misterio no significa como que algo de miedo, de terror, no, sino que es únicamente una verdad que aún no había sido revelada a la gente. Y amados hermanos, aquí vemos cómo la aplicación de que el Señor Jesucristo es la luz del mundo se muestra en esta vida, en la vida de este hombre que era ciego. Después de esta persona que fue sanada de su ceguera, es llevado ante los fariseos. Y estas personas, estos fariseos, son quienes cuestionan a este hombre de cómo fue sanado, quién lo sanó, etc. Le hace un montón de preguntas que vamos a analizar. Así que, amados hermanos, el día de hoy veremos no nada más la ceguera que tenía este hombre, sino también la ceguera que padecían los fariseos. Vamos a iniciar. Cuando hablamos de 2 clases de ceguera, amados hermanos, vemos que no es únicamente lo físico.
Ceguera número uno, ceguera física. La ceguera que se aplicaba a este hombre. Nació ciego, pero fue por pecado. No, recordemos que no es que haya pecado él o sus padres para que él naciera ciego, sino que fue así para que el nombre de Dios sea glorificado. Ante una situación, ante alguna adversidad, tú y yo podemos decirlo así. Amado hermano, no es que yo esté en pecado, sino que esta situación es para que Dios se glorifique. Claro, si estamos conscientes de que es consecuencia del pecado, ya es otra historia. Y aún así tenemos que glorificar al Señor con toda nuestra sinceridad, con toda nuestra conciencia. Sin embargo, si no hemos pecado y aún así tenemos pruebas, no podemos decir, es que Señor no es justo. No, no, no. Debemos ser humildes y decir, Señor, esto es para que tú te glorifiques. Y así sucedió con el hombre ciego. Bueno, ahora que el hombre ciego ya fue sanado, vemos que ahora llegan con los fariseos. Y los fariseos retienen a este hombre y lo empiezan a cuestionar. Le preguntaron, ¿cómo fue? ¿Qué te hizo este hombre? ¿Cómo es que ya puedes ver? Dice el verso 15. Y él les contestó, pues me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Como que simple, ¿no? Muy, muy fácil. Y algunos de los fariseos, en el verso 16, la Biblia nos dice que empezaron a decir, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Vamos, por favor, ¿cómo es posible que las personas pongan antes la tradición, la ley, que al mismo Dios y la misma obra de Dios? ¿Te suena similar? Debemos recordar, amados hermanos, que el Señor no está encerrado en nuestras tradiciones. Dios no está encerrado en nuestra comprensión. Dios es sobrenatural. Sin embargo, lo que sí debemos recordar es que toda esta historia, este relato bíblico de Juan 9, sucedió en un hecho aislado. ¿Qué quiere decir? Que sucedió de esta forma con un propósito específico para una enseñanza específica que ya tenemos aquí en la Biblia. Entonces, estos hombres empezaron a decir, no, no puede ser de Dios. ¿Y cuál fue la razón? Es que no guarda el sábado. O sea, hizo un milagro, un verdadero milagro. Y dicen que Dios no puede hacer milagros en día de reposo. Querían limitar a Dios. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? Acusaban al Señor Jesucristo de que era un hombre pecador. Aquí los fariseos, cuando estaban interrogando, ni siquiera ellos se ponían de acuerdo, tenían disensiones entre ellos. Algunos dicen que no puede ser Dios porque no guarda el día de reposo, y otros reconocen que solo es alguien enviado por Dios. Pero que alguien que solo es enviado por Dios puede hacer milagros. Entonces no se ponían de acuerdo entre ellos. Y amados hermanos, esto está reflejando aquí la soberanía de Dios para salvar a las personas. ¿Por qué mencionamos la soberanía de Dios? Porque, amados hermanos, el hombre ciego, ¿cuánta teología podía conocer en su momento? ¿Cuánto de la ley de Moisés podía conocer? Únicamente lo que escuchaba, únicamente lo que le enseñaban. Pero estos hombres fariseos estudiosos, letrados, esforzados en ello, podemos decir que tenían todas las herramientas y aún así no lo vieron. Y es aquí en donde llegamos a la segunda clase de ceguera, una ceguera espiritual. Amado hermano, una persona que no está con Cristo Jesús es una persona ciega. No importa que le vaya muy bien, no importa que obre muy bien, es una persona ciega. Todo aquel que no está con Jesucristo es una persona ciega. Y en el verso 17 nos lo confirma. Dice, volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Y el hombre contestó, yo digo que es un profeta. Y los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, mandaron a traer a sus papás. Y les dijeron lo mismo, a ver, cuéntenos, ¿es él? Sí, es él nuestro hijo. Lo confirmaron. Pero aún así no lo creían. La ceguera espiritual de los fariseos, amados hermanos, a pesar de la evidencia, los hacía rechazar la obra de Dios porque no encajaba en su sistema religioso. No se acomodaba a su propia forma de ver a Dios. Y es que, amada iglesia, si nosotros tenemos una perspectiva equivocada de Dios, entonces tendremos nada más un marco religioso y no una adoración a Dios. Espero estarme explicando. En pocas palabras, si yo no conozco a Dios, entonces estoy adorando a Dios de una forma equivocada y Dios no recibe mi adoración. Porque, amados hermanos, si cuando nos van a dar un regalo, claro, todos somos distintos, ¿verdad? Pero si nos van a dar un regalo,
O tú vas a dar un regalo a alguien, te esfuerzas porque sea un regalo que a esa persona le guste. Si lo conoces, si es una persona especial para ti, entonces lo estudias bien, lo analizas bien, ya lo conoces y le das algo que le vaya a gustar. Bueno, si es así con las personas, ¿cómo no va a ser con Dios? Si a ti te gusta la comida de una forma específica, te voy a poner un ejemplo de aquí en México. Aquí en México se venden mucho los tacos, ya lo sabrás. Somos famosos por eso. A ti te gustan los tacos y aquí es muy común que te den salsas de diferente sabor, de diferentes ingredientes. Hay ingredientes que te pueden gustar, hay ingredientes que no, ya depende del gusto. Si tú te vas a preparar tus tacos con un ingrediente que de verdad te gusta, es porque es para ti, porque lo quieres disfrutar. Pero si te dan algo a ti con ingredientes que no te gustan, que te desagradan, incluso que eres alérgico, te va a causar daño y lo vas a rechazar, obviamente. Así que, amados hermanos, si nosotros nos ponemos exigentes con nuestros gustos, con nuestros parámetros, ¿por qué creemos que Dios va a recibir la clase de adoración mediocre que a veces le entregamos? El no conocer a Dios, el no esforzarnos en conocer a Dios, hace que entreguemos un intento de alabanza mediocre. No podemos ser así, nosotros ya no. Los fariseos entregaban un tipo de servicio mediocre, porque se limitaban únicamente a sus tradiciones, a su marco religioso. Y aquí vemos, amados hermanos, que todo hombre por naturaleza es depravado. Vemos que la depravación humana es universal. Esto causa la ceguera más peligrosa, la cual es la espiritual. Amados hermanos, el pecado endurece el corazón, la ceguera endurece el corazón de las personas y nos aleja de la verdad. Si nosotros pecamos deliberadamente, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros nos conformamos con lo que ya creemos conocer de Dios, entonces somos ciegos también. No importa que vayas a la iglesia, no importa que vayas, perdón, a la congregación con la iglesia. No, no importa. Si no crees en Jesucristo y no aplicas sus enseñanzas, también eres un ciego. También somos ciegos. Y Dios no quiere eso. Y a veces tenemos mucho miedo del qué dirán, ¿ok? Queremos enfocarnos más en la apariencia. Y la visita bíblica de hoy nos lo enseña. De hecho, recordemos que los padres del hombre ciego, cuando les dijeron, bueno, ¿ustedes quién dicen que es el hombre que sanó a su hijo? Ellos dijeron, no, pues pregúntenle a él. Porque iban a expulsar a cada persona que reconociera a Jesucristo como el Mesías. Y expulsarlo no nada más es como que, pues retírate, muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo. No, expulsar es, te largas de este lugar, no vas a volver a entrar, ninguna persona puede hacer negocios contigo, nadie te puede visitar y es más, cuando te mueras, nadie va a llorar por ti. Así de cerrados estaban. Dios mandó a hacer algo de eso, lo hizo en un contexto específico, pero estas personas lo estaban llevando a un nivel que Dios no permitió. Si me estoy explicando, amados hermanos, estamos viendo cómo los mismos judíos estaban aplicando erróneamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de conocer a Dios y se esforzaron, o mejor dicho, dejaron de esforzarse para vivir en una comodidad. Empezaron a vivir en una forma bastante plácida. Se conformaron con lo que creían conocer. Tú y yo no podemos conformarnos. Y este hombre ciego, cuando le volvieron a preguntar, a ver, cuéntanos otra vez, ¿cómo fue que ese hombre te sanó? El hombre se sorprendió, ¿no? El hombre en el verso 27, perdón, le dijeron, ya os lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? Es que también ustedes quieren seguirlo y, oh, qué respuesta les dio, porque los fariseos demostraron toda su religiosidad. ¿Cómo? Lo insultaron. Una persona que de verdad está llena del Señor Jesucristo, llena de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, aunque lo ofendan, no insulta. Y estas personas insultaron. ¿Qué quiere decir? Que no estaban llenas ni siquiera de la ley de Dios. Estaban llenos de religiosidad. Y esta es la segunda clase de ceguera, la más peligrosa, la espiritual. No podemos ser ciegos espirituales, amados hermanos. Ellos contestaron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Ponían a Moisés por encima de Dios. Se olvidaron que Dios le dio esas enseñanzas a Moisés para guiarlos. Pero no podían ver que Jesucristo es el Mesías porque no le conocían. Es triste. Y el hombre, dice en el verso 30, les contestó, qué cosa tan rara, ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir que nadie diera vista a una persona que nació ciega. Si ese hombre no viniera de Dios,
no podría hacer nada. Y esta es una confesión de fe bastante interesante y completamente acertada. Si un hombre no viene de Dios, Dios no le va a respaldar. Punto. ¿Y cómo es que Dios respalda a una persona en nuestros tiempos, amados hermanos? La Biblia nos lo ejemplifica en el libro de los Hechos. Cuando Pedro predicó a las personas, el Espíritu de Dios lo estaba respaldando, estaba llenando a Pedro. ¿Y cuál fue el resultado? Muchas personas creyeron. No hizo shows, no hizo entretenimiento, no les habló bonito, dándoles motivación. Tú puedes, tu pasado no define tu presente ni tu futuro. No, no, no. Les habló claro a su pecado y esas personas se arrepintieron y cambiaron su forma de vivir. Bueno, pues precisamente así es que Dios respalda a las personas hoy en día con esa predicación acerca del Evangelio. Y este hombre les dijo, bueno, si no viniera de Dios, este hombre nada podría hacer. Y para su dura respuesta, los fariseos le respondieron, tú naciste en todo pecado, tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Pusieron una barrera de soberbia muy alta. Amados hermanos, que este pasaje nos lleve a adorar a Dios por su gracia irresistible y que proclamemos con valentía como este hombre, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Que la ceguera espiritual no llegue a nosotros. Y si hoy en día reconocemos que estamos ciegos, tenemos oportunidad de venir a Cristo y decir, Señor, hoy en esta historia bíblica he aprendido que tu gracia es incondicional. Tu gracia, Señor, es irresistible porque me haces encontrarte. Tú me buscaste, pero me haces sentir que yo te encontré. La justificación que me otorgas es por fe, por creerte, no por obras como los fariseos creían. Únicamente es por creer en ti. Señor, eres tú. Sin duda, eres tú el que nos hace ver y el que nos sacó de esa ceguera. Es lo que debemos decir cada día, amados hermanos, y vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Guárdala en tu corazón y compártela con todos tus contactos que necesitan escuchar y que anhelan escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Si Dios nos presta vida, nos vemos pronto. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Fuente de la vida eterna y de todo.